Bendiciones, bienvenido una vez más a nuestros estudios que tenemos los miércoles. Gracias por siempre acompañarnos y siempre estar ahí conectándose. Ahí lo está siguiendo este estudio que estamos teniendo del Evangelio de Marcos. Quiero en este momento tomar la oportunidad para invitarlos a nuestro servicio los domingos. Si tú todavía no has tomado el tiempo de visitarnos, queremos invitarte a que los visite este domingo. Tenemos nuestro servicio a las 9 de la mañana y el otro servicio a las 11. Así que te invitamos, te quiero invitar personalmente a que estés con nosotros este domingo. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Hoy vamos a leer el versículo 28 al 31. El contexto de este pasaje es que un joven viene a Jesús apasionado, deseoso, corriendo a él, lo respeta y viene con una pregunta interesante que cómo él puede lograr obtener la vida eterna. Jesús le explica. Lamentablemente, cuando este joven tiene que tomar una decisión, rehúsa tomar el consejo que Jesús le da. Se va de la presencia de Jesús muy triste. La Biblia lo dice porque la razón por la cual este joven salió de la presencia de Jesús muy desanimado. Y la razón es que él tenía mucho y no quería deshacerse. Su corazón no podía entregarlo completamente a alguien o ser un seguidor de Jesús, porque lo que él tenía, amaba más de lo que él tenía. En este momento Jesús lo miró a este joven desaparecer y quizás me imagino yo que Jesús estaba mirándolo a ver si se detenía, se daba vuelta, a ver, regresaba, pero nunca pasó eso. Y tomó Jesús este momento para enseñar a sus discípulos. Enseñarles un principio, enseñarles una verdad, que es a veces difícil. Jesús dice que es difícil para que una persona que ame al mundo, que ame las posiciones, que ame la riqueza, pueda ser su discípulo. Y estamos hablando de seguir a Jesús, de ser un discípulo de Jesús. Jesús enfatiza que para ser un discípulo de Jesús, de Él, un seguidor, tenemos que entregarlo todo, dar todo lo que tenemos a Él. Y que nuestro corazón también tiene que estar 100% a Él. Jesús le explica esto a los discípulos. Y el versículo 27 de este capítulo 10 de Marcos, Jesús dice esto. Dice, entonces Jesús mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. El versículo 28 es el pasaje que vamos a tomar esta tarde, al 31. Entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este siglo, cosas, hermanos, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Este pasaje habla en realidad de la bendición de seguir a Jesús. Habla de la recompensa de ser un seguidor de Jesús. Habla en realidad de la verdadera riqueza que existe. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Este pasaje enfatiza y Jesús toma este momento para decirle las bendiciones o la recompensa o la verdadera riqueza que nosotros, que los primeros discípulos, apóstoles tenían por ser sus seguidores. Jesús usa esto y enfatiza 3 cosas importantes basado a una pregunta que Pedro, a una respuesta que Pedro dice. Pedro escucha y mira y testifica cómo este joven rico no estuvo dispuesto de dejar todo. Y ahora Pedro también en su mente está pensando, Jesús dice que es difícil para una persona que ame ciertas otras cosas ser un verdadero seguidor, un verdadero discípulo.
Y Jesús le dice, para el hombre es imposible, pero para Dios no es imposible. Entonces Pedro empieza con esta pregunta. Y antes que pensemos en esto, en esta pregunta, esta declaración que Pedro dice, no es una pregunta, es una declaración, un hecho que ellos han hecho. Me llama la atención del capítulo 11 de Hebreos. En el capítulo 11 habla de Moisés. Y está relacionado a este tema que quiero lograr hablar en esta tarde. Es que el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esta tarde mi intención, mi objetivo es de decirle a cada oyente, basado en lo que dice la palabra de Dios, que hay multitudes de bendiciones que los acompañan, que tenemos nosotros cuando seguimos a Jesús. A veces pensamos que lo que la Biblia demanda, lo que Cristo demanda, es mucho lo que demanda. En el caso del joven rico, él pensó, dijo, yo no lo puedo dar. Su mentalidad o sus deseos, su pasión estaba en otras cosas pasaderas. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿en realidad tendremos alguna ganancia, tenemos algún beneficio en seguir a Jesús? Y esta tarde la palabra los enseña que sí. Esta tarde los afirma que hay multitudes de bendiciones. Es más, el escritor de los Hebreos también nos dice que Jesús, en el capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús lo hizo cuando murió en la cruz con un gozo, con una pasión. Y dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una recompensa. Aún en la vida de Jesús, murió, resucitó, sufrió, pero Dios lo puso en un lugar en alto. En el caso de Moisés también. Él rechazó ciertas cosas para agarrar algo mejor. En la parábola, también en los evangelios, lo dice este hombre que miró un campo y cuando miró que había un tesoro fue y vendió todo. Y vendió todo lo que tenía para comprar este tesoro. Eso es lo que Marcos nos quiere enseñar en esta tarde a nosotros. Que hay multitudes de bendiciones cuando seguimos a Jesús. Bendiciones grandes. Y Jesús lo dice aquí que no solamente eternas, sino en este siglo. Pero lo primero que tenemos que entender es que a veces para seguir a Jesús hay que dejar ciertas cosas que estamos bien familiarizados con ellas. Cosas que quizás los podamos estar nosotros ligados. Y Pedro dice esto, Señor. Pedro declara estas dos cosas. Pedro dice, nosotros hemos dejado todo. Dice Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Pedro se estaba recordando que había dejado su red, había dejado su negocio, había dejado su profesión. Pedro le enfatiza a Jesús, hemos dejado todo. Y el segundo paso es que no solamente había dejado todo, sino que Pedro afirma y le dice a Jesús, y te hemos seguido. Y hemos dejado estas cosas, hemos dejado aquellas cosas que los pueden entretener y hemos tomado la marcha a seguirte. Ahora, y Jesús aquí le responde y le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí. Entonces, todas estas cosas, aproximadamente hay 5 cosas que el Evangelio de Marcos los dice. Que Pedro y los discípulos posiblemente ellos lo dejaron. Una de las cosas es casa. Ahora, cuando pensamos una casa en la mentalidad de los primeros del siglo I, la casa para estas personas era no solamente una inversión, no solamente un lugar donde ellos vivían, sino que la casa era donde ellos pertenecían, era un lugar donde ellos pertenecían.
Segundo, aquí dice hermanos, aquí dice casa, hermanos o hermanas. Esto para ellos también era importante porque no solamente la casa era donde ellos pertenecían, no solamente vivían, pero pertenecían a ese lugar, sino que hermanas y hermanos quiere decir que ellos tenían esta similaridad, ellos estaban en este compañerismo, eran una familia que estaban juntos. Y eran una familia que compartían algo, hermanos y hermanas. Aquí el Evangelio dice. Segundo, aquí dice padres. Padre no solamente era el que lo engendró, sino que también era alguien que era una persona que le recordaba de dónde ellos venían, de sus abuelos. En la mentalidad de ellos estaban pensando, y no es cualquier lista, es una lista muy importante para las personas que leyeron este evangelio, porque para ellos un padre era donde ellos descendían. Un padre hablaba no solamente del que le dio luz, el que le dio la oportunidad de nacer, pero habla más que todo de sus abuelos, de su descendencia. Otra cosa es también que Jesús dice padre o madre o mujer o hijos. Ahora, hijos para las personas, los judíos del primer siglo, hijos eran aquellos que iban a ayudar a los padres en su vejez. Entonces cuando Jesús dice hijos, está diciendo, ustedes han dejado donde ustedes pertenecen, que es la casa, no solamente viven, pero allí donde ustedes pertenecen. Jesús está diciendo, ha dejado padre y madre, ha dejado hermanas y hermanos, quiere decir de la familia, de esa unidad, de donde ustedes son, de esa comunidad, de ese compañerismo. Y cuando habla de padre, está hablando también, dice Jesús, ustedes han dejado su identidad, de dónde ustedes vienen, quiénes son, porque los padres hablan de dónde nosotros venimos, quiénes nosotros somos. Venimos de dos personas, padre, un hombre y una mujer. De esa es nuestra identidad, y no solamente habla de eso, sino que habla de nuestros abuelos, tatarabuelos. Y ahora habla de hijos. Hijos para en este tiempo eran aquellos que iban a cuidar de sus padres. En otras palabras, sencilla y simple era, Jesús está diciendo a los discípulos, ustedes han dejado sus hijos, quienes van a proveer para ustedes, han dejado la seguridad que tenían, que iban a cuidar de ustedes. Y quinto, también lo dice aquí, no solamente hijos, sino que también dice tierras. Tierra quiere decir no solamente donde provee, sino que la tierra tiene la mentalidad de la tierra prometida. No solamente la tierra en el sentido, querido oyente, de que el pueblo de Israel allí agarraba sus productos para comer, para alimentarse, sino que para los judíos, la tierra era una promesa donde Dios había sido fiel a ellos. Dios les dio la promesa, la tierra prometida. Y está diciendo Jesús, le está diciendo, ustedes han dejado todo esto. En la tierra donde ustedes se recuerdan de la promesa, de la fidelidad de Dios. Quiero enfatizar algo en este punto. Es que Jesús le está diciendo toda esta lista que para nosotros posiblemente no es tan importante mirarlo así. Y quizás no tiene un significado tan grande como tenía estas cosas, como tenían para los judíos. Pero lo que Jesús está diciendo es que ellos habían estado disponibles a dejar todas estas cosas. Vuelvo a repetir, seguir a Jesús a veces se requiere, hermanos, amigos, es dejar cosas que estamos bien familiarizados, cosas que estamos quizás ligados, cosas que tal vez los pueden ligar, cosas que los pueden detener. Y Jesús les dice a ellos, le está dando esta lista a ellos. Y Jesús le dice por qué ellos dejaron esto. Por causa de mí y del Evangelio.
Aquí lo explica dos cosas. Lo explica que ellos dejaron todas estas cosas. ¿Por qué? Por Jesús. Ellos tuvieron disponible de dejar toda la seguridad, su identidad de sus padres, su comunidad, su compañerismo de hermanos y hermanas. Cuando hablamos de hermanos y hermanas, hablamos de una unidad, de un compañerismo, y no solamente eso, sino que también de donde ellos, de sus casas, de donde ellos pertenecían. Jesús está diciendo, ustedes dejaron esto por mí, por seguirme a mí. Y segundo, por el Evangelio, por causa de mí y por causa del Evangelio. El Evangelio en el aspecto que muchas de estas personas quizás que creyeron en Jesús, sus familiares no querían creer en Jesús. Y no querían creer en el Evangelio tampoco. Entonces Jesús está diciendo, porque ustedes han dejado estas cosas, vuelvo a repetir, seguir a Jesús y creer en el Evangelio y seguir a Jesús se requiere a veces de soltar ciertas cosas que estamos bien familiarizados. El joven rico no tuvo disponible dejar sus riquezas, sus posesiones. Y Jesús les enseña en el versículo 23 al 26 que es difícil seguir y ser fieles al Señor cuando nuestro corazón y nuestra mente está entregado en las cosas materialismo, en las cosas pasajeras, en las cosas que los pueden enredar en esta vida. Y Jesús, Pedro le dice, nosotros hemos dejado estas cosas. Hemos dejado estas cosas y hemos seguido. Y Jesús le da una lista de estas cosas que ellos. Jesús no argumenta con Pedro y le dice, Pedro, tú estás equivocado. No, Jesús afirma que Pedro ha dejado estas cosas y sus discípulos han dejado estas cosas. Lo primero que tenemos que entender es que hay unas bendiciones y hay una recompensa a seguir a Jesús. Y para eso Jesús y el Evangelio demanda un cambio. Un nuevo nacimiento, una nueva decisión, seguir a alguien, seguir a Jesús. Y puede ser posible que ese es el punto inicial, ese es el punto inicial de nosotros y puede ser el punto quizás más difícil, donde nosotros no queremos dejar ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertos compañerismos, si decimos nuestras costumbres. Puede ser posible que no queremos seguir a Jesús porque nuestros padres no seguían a Jesús. Puede ser, y lo identificamos. Unas personas dicen, yo no voy a la iglesia porque mis padres no iban a la iglesia. Hay ciertas cosas. No voy a la iglesia porque mis hermanos no van a la iglesia. No voy a la iglesia, a esta iglesia no sirvo a Cristo porque no es mi religión. Y es una mentalidad un poquito limitada porque los bloquea, los detiene a ser unos seguidores y recibir estas bendiciones. Jesús afirma a estos discípulos y dice, ustedes han dejado estas cosas. Han dejado sus casas. Ustedes allí pertenecen. Han dejado sus padres, sus hermanos. Han dejado ese compañerismo que tenían. Ese compañerismo y han dejado sus padres y madres. Quiere hablar de su identidad, quiénes ustedes son, de dónde ustedes vienen. Han dejado sus hijos quiere hablar de la seguridad que en la vejez de estos discípulos los hijos iban a proveer para ellos, iban a cuidar de ellos. Ellos estaban dispuestos a dejar esta seguridad, salirse de eso. Y dice Jesús, han dejado sus tierras, han dejado esas cosas de donde ustedes se alimentan, donde ustedes tienen su comida, para seguirme por fe, creyendo que yo puedo proveer por ustedes. Están dispuestos a dejar todas estas cosas. Y están puestos su confianza y su fe en seguirme a mí. Qué bonito esta palabra. Y cómo lo explica Marcos. Segundo, seguir a Jesús habla de una bendición. La recompensa de seguir a Jesús habla de una bendición en dos aspectos. En un aspecto ahorita, en un aspecto en el presente y un aspecto futuro. Miren lo que Jesús les dice. En el versículo 29 dice, a esta tierra por causa de mí y del Evangelio. El versículo 30 dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Esta es una bendición. Esta es una recompensa. Es una bendición grande. Jesús está explicando lo que ellos han dejado.
Jesús está diciendo, sí, ustedes han dejado esto y me han seguido y esto es lo que le ha costado seguirme o esto es lo que han estado disponible dejar. Pero Jesús les dice, porque ustedes han dejado eso y se han despojado de esas cosas creyendo que yo puedo proveer seguridad, puedo darles una identidad nueva, puedo darles una bendición a ustedes. Jesús dice, aquí en el versículo 30, Jesús les dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Jesús les dice, ciertamente ustedes van a recibir 100 veces más de lo que ustedes han recibido. Seguir a Jesús, querido oyente y hermano, aún a veces nos preguntamos si vale la pena leer la Biblia, vale la pena ir a la iglesia, vale la pena servirle a Él, vale la pena testificarle a alguien de Cristo. Vale la pena ser rechazado por Jesús porque somos cristianos. Vale la pena vivir una vida íntegra. Vivir una vida que los llamamos seguidores de Cristo. Donde todas las personas están mirando qué hacemos. A veces nos preguntamos si vale la pena. Y le decimos, pero vienen esas dudas a veces cuando estamos en dificultades. Cuando sentimos que Dios no los escucha o cuando sentimos que las cosas no salen como nosotros queremos, lo preguntamos, ¿valdrá la pena? Y Marcos lo dice a nosotros, la palabra de Dios lo dice y Jesús mismo les dice a sus discípulos, les afirmó, dice que van a ser recompensados 100 por 1, 100 veces más de lo que damos. Esto, y dice en este tiempo, ahora, muchos de nosotros que somos cristianos, que hemos seguido a Cristo por años, nos damos cuenta que seguir al Señor ha traído una gran bendición que no podemos ponerle un valor. Una bendición quizás no numérica, una bendición de paz, una bendición de esperanza, una bendición de saber que pertenecemos a una familia. Yo vengo de una familia, somos 4 hermanos. Pero ahora que soy cristiano, tengo millones de hermanos y hermanas. Entonces pertenecemos a una familia muchísimo más grande. Es una bendición. Una bendición que Dios me dice cómo vivir una vida diferente, que no me ha metido en problemas porque tengo el temor al Señor. Quizás no he pagado muchos tickets, no estaba en la cárcel o ha hecho tantas cosas porque Cristo está en mi vida. Todavía estoy vivo porque Dios está en mi vida y cuida de mi vida. Quizás si no estuviera el Señor en mi vida, no estuviera vivo. Entonces Jesús está diciendo que en este siglo hay una bendición grandísima. Aquí dice 100 veces ahora en este siglo. Y nos da una lista de cosas que tenemos. Entonces, esa es una de las cosas que en esta tarde quiero enfatizar con usted. Es que servir al Señor trae no sé si puedo usar este término de inversión, es una de las mejores cosas que podemos nosotros invertir nuestro tiempo, invertir nuestras fuerzas, invertir nuestros recursos. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas lo vendrá por añadiduras. Vendrán esas cosas. Muchas de las veces nosotros pensamos que no miramos las recompensas. Pero el Señor dice que nuestro objetivo y nuestro deseo es buscar al Señor primeramente. Buscarle, servirle a Él. Y Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Estos discípulos eso es lo que hicieron. Dejaron sus negocios, dejaron sus cosas, dejaron quizás sus familias y siguieron a Jesús, sus padres. Algunos de ellos dejaron sus padres allí en sus negocios y vinieron a seguir a Jesús. A veces nosotros, eso es el reto que tenemos, es dejar ciertas cosas y creer que Cristo puede proveer por nosotros, que Él es suficiente, que Dios es suficiente para creer. Eso era lo que le faltó a este joven rico. Es que él, por su orgullo, él quería estar en control de su vida, estar en control en sus posiciones, satisfacer sus deseos. Y no estaba dispuesto a poner su confianza en Jesús y vender eso. Él pensó y puso su mente en las cosas terrenales, pensando que eso
era lo máximo en su vida. Y Jesús les dijo a ellos, en este siglo van a ser bendecidos 100 veces más. Y no solamente eso, sino dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Lo tercero que Jesús enfatiza aquí es que no solamente Él promete una bendición actualmente aquí, una bendición 100%, 100 veces más de lo que hemos dejado por seguir a Él aquí, sino que nos ofrece una vida eterna. Una vida donde no lo vamos a envejecer, una vida donde no vamos a llorar, una vida donde vamos a estar siempre sirviéndole al Señor por toda una eternidad. Una vida eterna, no hay nada que lo pueda comprar. La vida eterna es un regalo que Dios solamente le da a aquellos que quieren recibirlo. Aquellos que están dispuestos a dejar todo. Aquellos que están dispuestos a entregarse, dejar todo y entregarse completamente al Señor, a Jesús y hacer a Jesús su único y suficiente Salvador de su vida. Jesús promete aquí bendición 100 veces más en esta tierra y la vida eterna. Yo quiero animarte en esta tarde que si hay algo por qué nosotros deberíamos esforzarnos y poner atención, es la vida eterna. Es el regalo que Cristo nos ofrece en esta tarde. Todo aquel que ha recibido a Cristo, la Biblia dice, es salvo. Todo aquel que ha recibido a Cristo y lo ha hecho su Salvador es salvo. Mas todo aquel que lo niegue ya es condenado. La vida eterna es un regalo que Dios solamente te puede dar sin que tú puedas hacer algo. Es un regalo gratuitamente de Dios. Así que esta tarde yo quiero animarte. Las bendiciones, la recompensa que hay al seguir a Jesús. La verdadera riqueza es la vida eterna y lo que Él promete darte en esta tierra. Las bendiciones, la paz, la tranquilidad, la esperanza, lo que Él promete darnos. Esta tarde quiero darte las gracias por escucharnos y espero que esta enseñanza haya sido una bendición para tu vida. Y recuerda, no hay nada más mejor que vale la pena que nosotros podamos enfocar que la vida eterna. Ser seguidores de Jesús, Él nos ofrece la vida eterna. Y si Él los ofrece, es algo que Él los va a dar. Dios te bendiga en esta tarde, Dios te guarde. Espero este domingo mirarlos a las 9 de la mañana y el servicio a las 11. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.